Hoy presentamos Cuando la Estación Espacial Internacional vuelva a la Tierra. Caracol Podcast presenta El siglo XXI es hoy.com. Hola, soy Félix, @locutorco en todas las redes sociales, y aquí estoy haciendo este podcast sobre la Estación Espacial Internacional. ¿Un café mientras conversamos? En febrero de 2022 se presentó un informe de la NASA al Congreso de los Estados Unidos en donde cuentan el plan para el final de la vida útil de la Estación Espacial Internacional. Se estrellará con la Tierra. Terminará estrellándose en el Pacífico. La NASA avisa que estrellará la estación contra la Tierra. Pues hombre, es una manera muy simple de ver las cosas y de decirlas de la forma más escandalosa posible. Pues sí, se estrellará contra la Tierra, pero en un reingreso controlado. E incluso cuando ha habido reingresos a la atmósfera incontrolados, pues tampoco son tan caóticos como podría entenderse cuando te dicen que la Estación Espacial Internacional va a terminar sus días estrellándose contra la Tierra. ¿Y sabes qué? Es que no es la primera vez. Será el objeto más grande en hacer un reingreso controlado y terminar en el cementerio espacial. Pero ya hablaremos sobre eso un poco más adelante. Vamos por partes para que se entienda bien y que sea divertido escucharlo. Empecemos. Lo primero que hay que decir es que en 2022 existen 2 estaciones espaciales orbitando la Tierra, en órbita baja. Esto de la órbita baja significa que están en un rango entre los 350 y 400 kilómetros por encima de la Tierra. 2 estaciones espaciales. Una de ellas es la Estación Espacial Internacional, que no es de la NASA. Es en parte de la NASA, pero no solo de la NASA. Y la Estación Tiangong, que está en construcción y que es una gran estación espacial, pero esta es solo China. Esta estaría orbitando hacia unos 425 kilómetros de altura. Pero es que la altura va variando. De hecho, en el momento en el que yo grabo este episodio podcast, la noticia es que Roscosmos, la agencia espacial rusa, ha recibido la petición de que baje la altura de la Estación Espacial Internacional. Sí, la que andan diciendo que se va a caer. Pues no se va a caer. La van a bajar. Pero ¿quién la va a bajar y por qué? ¿Quién la va a bajar? Los mismos que la subieron. Los mismos que la han estado construyendo, porque es una estación modular, de manera que llevan años enviando material allí para irla construyendo. Es una nave como del tamaño de una casa, lo suficientemente grande para albergar a las personas y dividirlas, creo que hasta en 6 habitaciones. Pero claro, es un laboratorio. Es modular porque se han ido subiendo las partes y se han estado integrando. De hecho, necesitan una conexión especial, un adaptador dock para conectar a las naves y las partes, porque es internacional, creada entre 5 agencias espaciales de diferentes países. La NASA de los Estados Unidos, sí, Roscosmos de Rusia, la JAXA de Japón, la ESA de Europa y la CSA de Canadá. Pongámosle dimensión a esto. Un informe de la NASA es muy importante, pero la Estación Espacial Internacional está dividida en 2 segmentos. Si fuera una casa, para volver a la comparación anterior, tendría 110 metros de fachada por 100 metros de largo y 30 metros de alto. Pero claro, no tiene la forma de una casa en realidad. Es una nave con unos paneles solares enormes, parecen como alas,
y que curiosamente algunos de esos paneles solares han sido construidos allí en el espacio. Más que construidos, impresos, porque claro, tienen una impresora 3D en el espacio. Y al ser una nave con presurización como la de un Boeing, por ejemplo, un avión, los astronautas pueden estar sin necesidad de tener traje espacial dentro de la estación. Y en realidad se dice que es como si tuviera 6 habitaciones como espacio habitable, pero tiene 14 módulos. Y los módulos serían más literalmente habitaciones, ¿verdad? Cada una con un propósito. Toda la estación es un centro de estudios, de pruebas, de laboratorios, y está dividida en 2 segmentos orbitales, como lo dije hace un instante. Esos 2 segmentos son el ruso, operado por Roscosmos, la Agencia Espacial Federal Rusa, y el otro segmento orbital, que es el operado por la NASA de los Estados Unidos y por la Agencia Espacial de Japón, la de Europa y la de Canadá. Por eso es que la noticia más reciente al respecto es que Roscosmos, la agencia rusa, va a bajar la altura orbital de la estación a petición de la NASA para desarrollar unos experimentos puntuales. Y en realidad la órbita de la estación ha sido corregida 314 veces. En resumen, una estación espacial internacional operada por 5 agencias de 5 países, pues no puede hacer cosas, moverse, tomar decisiones como bajarla de allá, sin tener coordinación y aprobación de las 5 agencias espaciales. Entonces, si la NASA hace un informe al Congreso de los Estados Unidos, es lógico que Roscosmos estará haciendo un informe al gobierno ruso, igual la agencia de Japón, la europea y la canadiense. Ahora bien, tomémonos en serio el informe de la NASA al Congreso de los Estados Unidos. El informe de transición de la Estación Espacial Internacional. Ese es el que ha copado titulares de la prensa, en donde avisan que van a estrellar, comillas, estrellar la estación espacial. Bueno, en realidad lo que el informe está avisando es que van a hacer una transición suave hacia el punto en el que el reemplazo de la Estación Espacial Internacional, que es colaboración de 5 agencias gubernamentales, el reemplazo sea privado. Esa es la noticia más importante del informe. Que en algún momento iban a bajar la estación, pues eso siempre se ha sabido desde el comienzo, no puede quedarse allí por la eternidad. La privatización de esos servicios espaciales. Se haga una transición hacia la era espacial de las empresas como SpaceX de Elon Musk, Virgin Galactic de Richard Branson, Blue Origin de Jeff Bezos. Son las empresas de los millonarios. Claro que sí. Pero esas son 3. Y la industria aeroespacial está muy lejos de limitarse a esas 3 empresas. De hecho, la compañía aeroespacial más grande del mundo es Boeing. Y una de las más importantes que está ayudando a muchísimos países es Airbus, o Airbus, como lo quieras pronunciar. Como verás, ni siquiera tienen que ser empresas solo de los Estados Unidos. Hay cientos de compañías aeroespaciales. Ahora, veamos por qué van a bajar la Estación Espacial Internacional. La de los rusos, los gringos, los japoneses, los europeos y los canadienses. Realmente es que se le va a acabar su vida útil. Y se está programando que sea para cuando tenga 30 años. 30 años funcionando. Sería hasta el momento la estación espacial más longeva de la historia. Empezó en el año 2000.
y se calculó que iba a funcionar hasta 2024. Pero, puestas las fichas sobre la mesa, las 5 agencias internacionales decidieron ampliar la vida útil de la estación hasta el año 2030. Por eso, en el informe de la NASA al Congreso dice, comillas, nuestro plan integral para garantizar una transición sin problemas a los destinos comerciales después del retiro de la Estación Espacial Internacional en 2030. Apuntan a que el sector privado es técnicamente y financieramente capaz de desarrollar y operar destinos comerciales de órbita terrestre baja, o sea, esa altura de los 400 kilómetros. Y aclaran que la NASA lo ve como que sería algo con asistencia de la NASA. La experiencia no se improvisa y si la NASA tiene la experiencia, pues... El plan entonces es que, una vez la Estación Espacial Internacional deje de funcionar, sea llevada de manera segura, controlada, a la atmósfera terrestre de nuevo, que vuelva a la Tierra y caiga, al final de ese viaje conducido, caiga en el área deshabitada del Pacífico Sur, que se llama Punto Nemo. ¿Cuándo ocurriría eso? A partir del mes de junio del año 2030. Y ese proceso finalizaría en enero de 2031, que sería más o menos la fecha en la que los restos de la Estación Espacial Internacional caerían en el Océano Pacífico, en el Punto Nemo. Yo sé que tú estás pensando en la película de Disney, Pixar, Buscando a Nemo. Pues hay que buscar un poco más lejos en la historia para saber por qué el Punto Nemo se llama Punto Nemo. Bastante más lejos en la historia, porque se llama así por Julio Verne, el escritor de 20.000 leguas de viaje submarino. Ahí, en ese submarino, había un Capitán Nemo. Y ese es el personaje que le da el nombre al Punto Nemo, que está en el Pacífico Sur. Digamos que está entre Nueva Zelanda y la Antártida, como para que lo podamos ubicar en un mapa. Pero es un área bastante grande. Es, en todo el globo terráqueo, el área oceánica más grande sin islas. Es el área más segura a donde se suele apuntar la caída de escombros espaciales después de un reingreso controlado. En esa zona del Punto Nemo se calcula que habría más de 260 piezas, 263, dice el informe que leí, piezas de desechos espaciales que se han hundido allí desde el año de 1971, con una historia que te voy a contar un poco más adelante. Esa sí es un poco terrorífica. Es un cementerio espacial, es un depósito de basura espacial en el lecho submarino. Allí es donde caen los satélites viejos que han vuelto a entrar en la atmósfera terrestre y eso pasa prácticamente a diario. Pero la mayor parte de esos reingresos en la atmósfera pues no son noticia. No nos enteramos, no andan diciéndonos «se va a estrellar contra la Tierra». Y en realidad lo que ocurre la mayor parte de las veces es que toda la basura espacial que reingresa a la Tierra suele quemarse por la fricción al tocar la atmósfera muchísimo antes de tocar el suelo. Bueno, o de tocar el mar. Eso pasa con los satélites, pero también con las estaciones espaciales, que como ya vimos, actualmente hay 2 en órbita. En el momento en que se graba este podcast, por lo menos. Una de ellas ya está comenzando la tercera parte de su vida útil y la otra está apenas en construcción, la Estación Espacial China. De momento, la internacional es más grande. Viaja a una velocidad de unos 8 kilómetros por segundo. Rápido, ¿verdad? Y a esa velocidad, a 400 kilómetros más arriba de la superficie de la Tierra, completa una vuelta al mundo cada 92 minutos. Más o menos. Eso puede fluctuar, claro. La Estación Internacional tiene 4 laboratorios y es la sucesora de una estación anterior que se llamaba Mir, la nave espacial Mir, que, adivina qué,
ya fue bajada del cielo. Ya fue, comillas, estrellada contra la Tierra. Mir fue la estación espacial que originalmente era soviética, porque la lanzaron en 1986, cuando todavía estaba la Unión Soviética. Después, pues, quedó como estación espacial rusa. La Mir fue la primera estación espacial de investigación que estaba habitada de manera permanente, no recibiendo visitas, sino habitada. Digamos que se parecía mucho a el uso, a la órbita que tiene la estación internacional actual. Estaba a 358 kilómetros de altura y viajaba a una velocidad de 7,7 kilómetros por segundo. Y duró en órbita 15 años, 14 años trabajando, y luego, ya deshabitada, la estación Mir fue desorbitada, sacada de órbita, en un proceso que terminó el 23 de marzo de 2001, cuando entró a la atmósfera terrestre por una zona en el sur del Océano Pacífico. Digamos que lo más cerca que tenía allí sería Nadi o Fiji, y cayó en el Océano Pacífico en el punto Nemo. Mir significaría paz en ruso y estaba diseñada para funcionar durante 5 años. Pero casi completa los 15 años funcionando. En órbita sí, 15 años. Era rusa, pero también funcionaba con colaboraciones internacionales. Su estructura, 130 toneladas, mayormente se quemó en la atmósfera, al tocar la atmósfera, por la fricción. Y algunas partes de la Mir, en 2001, cayeron en el Pacífico Sur. Ahora, si la lanzaron en el 86, en 1986, pues en realidad ya estaba viejita. En 1997 hubo un incendio y ahí ya dijeron como esto ya no da más. Pues imaginémonos, una nave espacial laboratorio que a la vez es una estación en donde se quedan los astronautas y los cosmonautas rusos a vivir, y hay un incendio. Uno de los cosmonautas, Alexander Lasutkin, dijo en una entrevista con un medio ruso, obviamente, Komsomolskaya Pravda. Me salió natural, ¿verdad? Contó en una entrevista cómo fue lo del incendio. Tenían que utilizar un generador de oxígeno de combustible sólido. Había que encender una pastilla. Lasutkin la encendió. Lasutkin es Alexander Lasutkin. Pero algo funcionó mal y la pastilla, al encenderla, no generó oxígeno, sino generó llamas. Bueno, pues Alexander Lasutkin estuvo en Medellín, Colombia, en un festival de poesía, diciendo esto. Космонавты летают и в космос возвращаются и говорят: люди, мы живем в одном доме, давайте любить друг друга. Por suerte tenía una traductora, Katerina Lediaeva. Los cosmonautas, al regresar a la Tierra después de un vuelo espacial, dicen: gente, tenemos que vivir en una sola casa, tenemos que vivir juntos. Давайте узнавать друг друга. Conozcámonos entonces. Y si lo dice él, que estuvo allá viviendo en la estación espacial Mir, conviviendo con, si no estoy mal, con otros 2 cosmonautas rusos, con uno alemán y con uno gringo. Hay que compartir la casa y hay que conocernos. А поэты делают все возможное, чтобы процесс познания был реален. Y los poetas hacen todo lo posible para que este proceso de conocimiento se haga realidad. Я поздравляю, во-первых, поэтов, которые собрались здесь. Esto aparece completo en el canal de YouTube del Festival Internacional de Poesía de Medellín. Por si te interesa profundizar en la relación entre cosmonautas y la poesía. Te dejo el enlace en la descripción de este episodio. ¿Cómo fue a dar un cosmonauta ruso a un festival de poesía en Medellín? Después de que la Estación Espacial Mir cumplió toda su vida útil, la duplicó
e incluso tuvo un incidente de incendio, pues se tomó la decisión de destruirla de forma controlada. Entonces, en 2001 fue cuando hicieron esa desorbitación segura, controlada, por primera vez con un objeto espacial tan grande. Y eso lo hizo Roscosmos, que es dueña de la mitad de la estación internacional actual. Así que ellos ya tienen experiencia en bajar una estación espacial. Como dice la canción de Franco De Vita, no será la primera vez, pero tampoco la segunda. Si existe la estación Tiangong, la China, que se está construyendo, también existió la Tiangong 1. Esa fue puesta en órbita en septiembre del año 2011. ¿Tú te acuerdas de qué estabas haciendo en 2011? Fue el primer laboratorio espacial chino. Funcionó desde el 2011 hasta el 2018, cuando se desintegró durante la reentrada a la atmósfera terrestre. Se desintegró, pero no como se desintegran los Beatles o Soda Stereo. Estuvo funcionando en plena capacidad hasta el 2016. Y en el 2018 fue cuando ocurrió la desorbitación, pero es que esa no era controlada. Y hay una enorme diferencia entre una desorbitación controlada y una no controlada. Y sabes que sí, la estación era china, solo China, pero el reingreso a la Tierra, la recuperación y la destrucción de la estación no la hacía solamente China. Había 13 agencias espaciales vigilando y contribuyendo a monitorear la caída de órbita de la Tiangong 1. Esa estación era de 8,5 toneladas de peso. Al menos eso pesaba cuando la lanzaron, incluyendo el combustible, por lo cual al final seguramente pesaba bastante menos. Ahora, como la estación china en el 2018 no estaba del todo controlada en su reingreso, había avisos que le notificaban a la gente que si alguien llegaba a encontrar en algún momento un fragmento de desintegración de esa nave, pues que no debían tocarla. Pero en realidad lo que ocurrió es que la Tiangong 1, al tocar la atmósfera terrestre, empezó a quemarse y a desintegrarse a una altura de 100 kilómetros. Las partes pequeñas. Y el cuerpo total de la estación, el cuerpo principal, se empezó a quemar a una altura de 80 kilómetros. Al final, algunos restos pequeños seguramente cayeron en las aguas del Pacífico, en el punto Nemo. Entonces, si ya se tiene la experiencia de la Tiangong 1 y de la Mir, pues esperamos que el reto para bajar la Estación Espacial Internacional no sea tan grande y que definitivamente no vaya a ocurrir un fiasco como ocurrió con el Skylab. No habrás creído que este episodio podcast se iba a acabar sin un giro dramático. Skylab fue la primera estación espacial de los Estados Unidos. Fue puesta en órbita en 1973. ¿Ya habías nacido tú? Y estuvo funcionando allí en órbita hasta 1979. ¿Ya habías nacido tú? ¿Te acuerdas que dijimos que la Mir fue la primera estación espacial que fue tripulada permanentemente? ¿Ocupada por humanos? Bueno, pues la Skylab de los años 70 era apenas visitada por astronautas. En 3 ocasiones, los astronautas fueron hasta la estación. Hicieron experimentos, pero luego en 1979 ya había cumplido su vida útil, ya tenía que bajar y el 11 de julio del 79 cayó. Al caer se desintegró sobre el Océano Índico y dejó fragmentos metálicos en una franja que para mí es enorme, gigantesca. Pero claro, para los ingenieros aeroespaciales tal vez no sea tan grande. Una franja de 6,000 kilómetros de largo y 200 kilómetros de ancho. Desde el Cabo de Buena Esperanza, o sea, el extremo al sur de África, hasta el continente australiano. La buena noticia es que no causó daños a personas ni daños a bienes materiales, pero algunas piezas cayeron sobre Australia el 11 de julio del 79.
No pasó nada grave que lamentar, que sepamos, pero dicen que hubo un dato curioso y es que Australia le impuso a la NASA una multa de $400 por tirar basura en espacio público. Así que sí, es verdad. La Estación Espacial Internacional caerá en algún momento a la Tierra, se estrellará contra la Tierra, en realidad contra el mar. Si todo sale según lo previsto, debería ocurrir en el punto Nemo, en el Pacífico Sur, donde no le haga daño a nadie y su impacto sea el menor posible sobre la Tierra. Y esperamos que nunca se repita algo como la caída del Skylab en el 79. Como dato extra, te dejo en las notas de este episodio el artículo publicado en el diario El País de España en 1979, contando lo que ocurrió. Yo soy Félix, te doy las gracias por escuchar El Siglo XXI es Hoy y por compartirlo. Puedes publicar en tus redes sociales el enlace a este podcast y añadir ahí todos tus comentarios. Y etiquétame, @locutorco. Y también, si quieres, puedes entrar al grupo de comentarios en Telegram. El enlace lo encuentras también en las notas de este episodio. Y en elsiglo21eshoy.com. Chao, cuelgo. El siglo XXI es hoy.com.